Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Vamos a ver si alguien viene a nuestro encuentro hoy. A ver quiénes vienen por acá y yo muy gustosa de atenderlos a todos los que vengan. Bueno, vamos a estar un ratito aquí. Parece que andamos con la luz un poquito opaca, pero bueno, la cosa es que estemos aquí. A ver quién se encuentra con nosotros. Qué bueno, Marisela, aquí, gracias. Vamos a dar un tiempito porque no les avisé que iba a estar en vivo. A ver quiénes más vienen. Y de todas maneras, el video va a estar aquí para que lo puedan ver. Ando un poquito fónica todavía, ¿eh? Un poquito ronquita, pero ahí andamos con Dios adelante. Tengo bastantes personas que van llegando. Este es un chat muy especial. No voy a durar mucho tiempo. Vine a lo que vine porque tengo mucho trabajo también. Entonces, vamos a ver, Angélica, tengo por acá, tengo a Vanessa, Babilonia. Hace tiempo no la veo a Vanessa. Qué bueno, he estado sin electricidad por allá, por Puerto Rico también. Qué bueno que la miro por acá ahora. Feliz año a todos los que yo no he visto, todos los que no estaban por aquí todavía. Feliz año, ya que estamos ya a 10, pero bueno, feliz año para todos todavía. Estamos enseguida empezando el año. Tenemos a Angélica también, que bueno, vamos a ver. Sigan entrando porque tengo algo para decirles muy importante, muy importante. También Kenia Rojas, que anda por acá. A ver quién más viene por nosotros aquí, quién más entra acá en nuestro canal, quién más viene acá para que puedan estar aquí con nosotros en este día tan especial, ya que les he estado queriendo hablar, pero hoy vine por otro motivo. Y aunque he estado con un poquito afónica de la garganta, he traído lo que he podido para ustedes, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles y hay que prestar atención a todos estos acontecimientos, a todas las visiones que yo les pueda traer, todas estas ayudas especiales a nivel espiritual también para que las puedan aplicar, ya que lo que viene no está nada fácil. Así que hay que estar pendiente a las cosas. Y hoy vengo a tratar un asunto muy importante aquí para que puedan ustedes también saber lo que está pasando. Mira, Manuel, qué bueno que lo vemos por aquí también. Vamos a ver si vienen más personitas que se acerquen más, un poquito más, porque no voy a estar tampoco mucho tiempo ni muy un poquito breve. Quiero que todo el mundo esté enterado de lo que está pasando. También vamos a tener cambios en nuestro centro, en nuestras redes sociales. Muchos cambios van a haber para que ustedes estén pendientes también. Tenemos por acá Nancy López, Emanuel también. Gracias, Emanuel. Muchísimas gracias. Claro, ¿cómo no voy a confiar en usted con la 21 división que es usted? Yo confío en usted ciegamente. Gracias, gracias porque están aquí. Aquí está Laurita también. Gracias, Laurita. Rosy Soto, tengo una deuda con Rosy Soto porque no he estado bien de la garganta, no la he llamado. Esté pendiente de mañana en adelante que tengo una deuda con Rosy Soto y con allá por Argentina también. Ya pronto vamos a hacer esto que habíamos quedado porque he estado un poquito desde que entró el año con un poquito de novedades en mi garganta. Aquí todo el mundo anda ronco, así que los que cantaban las mañanitas dejaron de cantarlas porque hace tiempo que aquí nadie está hablando bien. Hace mucho tiempo que andamos muy ronquitos aquí, todo el mundo, donde quiera que uno va. Me fui a la Mega TV la semana pasada a hacer un show. Saben que siempre estoy en la Mega TV. Lo que pasa es que yo no subo estos videos acá. Primero porque no está muy interesante para subirlos y segundo porque tampoco me gusta andar haciendo alarde de que estuve en la televisión y todo eso. Son asuntos de ellos en la Mega TV y yo respeto también. Cuando me dicen puedo subir el video, lo subo. Si no se puede subir por alguna razón, pues no lo subo. Pero la mayoría de las veces casi nunca subo los videos, pero estuve en el Mega TV la semana pasada y recogí como un resfriado ahí. Estaba un poquito, no estaba caliente, no estaba frío, pero estaba un poquito templado a lo que se llama el weather, o sea, el aire. Y no estaba muy bien y como que eso me dio un poquito de apretón de pecho. Así es que imagínense, hay que cuidarse mucho. Donde quiera que uno va, a veces hay mucho frío, a veces no. Ahora hay frío por donde quiera. Yo he estado pidiendo mucho a la Virgen María
dicen que la Virgen María hizo un mensaje, un milagro en California, y le he estado rezando muchísimo a la Virgen María. Le he pedido a muchas personas que conozco que rezamos a la Virgen para el problema de California que ha habido, eso ha sido un diluvio de fuego. Eso ha sido como el infierno que se soltó allí en California. Y menos mal que ya agarraron a uno que dicen que está culpable, pero allá hay más de un culpable, porque eso es de las cabezas retorcidas, de los cerebros retorcidos que hacen eso. Y así es que vamos a hablar de eso más adelante en otro video, pero ahora viene a otra cosa. Pero sí he estado muy preocupada por la gente de California. Me dan mucha pena todo lo que ha estado pasando ahí. Y la verdad que California, lo que le falta todavía, le falta bastante. Vamos a rezar mucho para que... Ayer rezamos muchísimo, pedimos a la Virgen María que hiciera un milagro. Y por ahí me están mandando a algunos audios donde me dicen que sí, que la Virgen María hizo un milagro porque de pronto se paró todo el ventolero que había. Ojalá que sea así y que venga más milagros todavía, porque sí que estaba muy grave lo de California. Y pedí mucho a las gentes que yo conozco que rezáramos para la Virgen María. Así es como están las cosas. Dice amén, dice, y el Maestro Jesús. Claro, la Virgen María hace su función y le pide permiso también. Ella pide permiso para poder ayudar a nosotros, intercede por nosotros. Y el Maestro Jesús, pues sabemos siempre, Jesús con nosotros, siempre. Nadie va al Padre si no va al Hijo, y nadie va al Hijo si no va al Padre. Tenemos que tener siempre esas presencias en nuestra mente, presentes con nosotros. Dice por acá, es verdad que nos vuelven a encerrar, sí es verdad, en cualquier momento, pero cuando yo les digo algo aquí a ustedes, después van y oyen por allí en otro lado que no lo van a encerrar y entonces se ponen a dudar. Por eso ya no quiero ni traer nada acá, porque ahora les voy a decir lo que está pasando también. Es verdad que vale la pena decirles, pero un día digo una predicción y otro día hay otra por ahí que está diciendo todas las palabras que yo estoy diciendo textualmente, copiando todo lo que uno dice. Como les digo, no importa que copien, no importa que hagan las cosas para ayudar a la gente, pero que no lo copien con maldad, solamente por pereza de no trabajar, de no investigar, de no hacer su trabajo, vienen a copiar lo que otro hace, que le cuesta su trabajo también. Pero bueno, hay gente así vagabunda. Ahora van a ver lo que les voy a enseñar acá. Ya tengo aquí unas 108 personas, qué bonito. Les voy a enseñar y les voy a decir a qué viene hoy acá. Mire, resulta que desde diciembre han creado unas páginas de TikTok en mi nombre. Y ya saben que siempre yo no pensé de verdad que iba a poner un programa más aquí en este canal de todo lo que roban, de todas las fraudes que hacen con las páginas y todo eso. No pensé que iba a venir a traer en este año algo parecido, pero desdichadamente hay que traerlo porque no quiero que la gente esté cayendo en el fraude. Y están robándole a mucha gente, le están robando dinero, cosa que yo no me ocupo de hacer amarres amorosos, de andar haciendo rituales de amarres. Yo hago muchos rituales y yo hago de todo. Si a mí me da la gana poner de cabeza a una gente, lo hago. Para eso sé mi brujería y sé mis cosas. Pero yo no estoy anunciando esas cosas. Yo tengo mucho más que anunciar simples amarres amorosos, que eso no existe. Nadie que no quiera a nadie lo pueden amarrar a la fuerza. Y el que amarra a una persona a la fuerza es para que viva una vida de desastre y una vida de verdad mala, porque nadie puede vivir con nadie que tenga a alguien a la fuerza. Eso no es perdonable. Si alguien tiene a alguien que la quiera por conveniencia, que la tenga porque le conviene, pero no que la vaya a tener a la fuerza, porque le hicieron un vudú, como hacen por ahí, que con esta vela y la otra junta hacen el amarre y toda la cosa. Eso no es verdad. Eso es más bien malo. Para eso hay muchas formas de trabajar los trabajos amorosos a nivel espiritual. Hay canalizaciones. Hay muchos seres de luz que se encargan también de ayudar mucho en el amor, pero para eso se trabaja de otra manera, no como lo están diciendo por ahí, que con agua de calzón y que pongan el calzón a hervir y que le den el agua y que no sé qué. Eso no es verdad. O que cogen el sapo y que metan la foto de la persona en el sapo, tampoco es verdad. Hacen maldades de magia negra, pero eso no tiene nada que ver con nada bueno. Todo eso que hacen es malo.
Y la persona que se encarga de andar teniendo a una persona a la fuerza a nivel de amor es una persona pobrecita de espíritu y pobrecita de persona, porque nadie debe de tener a nadie a la fuerza, ni siquiera a sus hijos, ni siquiera puede tener a nadie a la fuerza, ni al perrito ni al gato que no quiera estar con uno. No se puede. ¿Por qué la gente tiene que hacer eso? Yo nunca he ofrecido aquí amarres de amor con magia negra ni a nada. Ustedes se van ahora a sorprender. Aquí tengo esta computadora y esta computadora la tengo aquí porque miren, en TikTok tengo mi TikTok, cosa que yo no soy muy amiga de TikTok, pero ahí tengo por ustedes mismos. Resulta que ahí en TikTok ya abrieron una vez una página que se llama Moira Victoria Medi 8. Esa la hizo una mujer de Nueva York. Y total, como prohibimos que no pueden bajar los videos de nuestro TikTok, entonces la pararon. Ahora tienen 3 páginas y van a ver ustedes, se van a sorprender de lo que van a ver ahora. Mire, están estafando a la gente. Tengo una lista de personas por acá de todos los que han estafado. Un montón por aquí de todos los que me han llamado y me han dicho. Un tal Manuel, Socorro, Marta, no digo apellido porque no es conveniente. Marta, Milena, Juan Carlos, Magali, José, María, Margarita, pero un sartal de personas que tengo aquí en una lista que las han estafado ofreciéndole los trabajos amorosos. Les voy a enseñar algo para que vean y a eso vine, porque a mí me gusta hablarles con pruebas. Hay gente muy necia. Aquí hay gente de la familia en el canal y hay gente que no es de la familia. Mucha de la gente que está haciendo esto están aquí adentro del canal. Pertenecen aquí al canal y se meten en el canal aquí solamente para ver qué se roban. Y apenas que uno pone algo, están robando. Eso es el colmo, porque no se ganan la plata de una manera limpia. Todo lo que viene fácil, fácil se va. Estamos llegando a unos tiempos de ajustes de cuentas kármicas que se van a arrepentir de hacer tanto daño. Cuando se estén quemando en el infierno, así mismo como se han estado quemando todas esas casas allá en California, así mismo van a estarse quemando en el infierno y arrepintiéndose de todo el mal que han hecho aquí en la tierra. Porque el infierno existe, pero existe aquí en la tierra. No existe arriba ni abajo, es aquí en la tierra que existe. Es aquí mismo que se paga todo. Todo lo que se hace malo, aquí mismo se paga. Lo pagan a veces todo esto a nivel espiritual, cuando se habla de karma, causas y efectos, es como una mafia. Si no lo paga uno, lo pagan los hijos, lo pagan los nietos, pero lo paga alguien. Somebody has to pay en inglés. Pues somebody has to pay, alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar por esa deuda. Entonces, por eso que hay muchas personas hoy en día que son personas desdichadas, que no encuentran la felicidad, que no encuentran pues el camino correcto para poder vivir bien, porque muchas veces estas personas vienen arrastrando karmas de otras personas del pasado que ni culpa tienen de estar pagando estos karmas en el presente, pero los están pagando por otra persona que ha hecho mucho mal, puede ser el papá, la mamá, un hermano, quien sea, y paga los karmas los hijos pagan los karmas también. Entonces, eso es algo que usted no debe de saberlo, sépalo. No lo sabía, ahora sépalo, que es así como funciona todo esto kármico. Si no le cobra a usted, le cobra al otro. Y usted va a tener que vivir en su propia persona lo que usted le hace al otro. Porque cuando usted vea que le hagan algo a un hijo suyo, a una hija suya o algo, están llorando. Entonces póngase a pensar qué usted hizo antes para que esté pagando eso ahora. Por eso no hay que hacerle mal a las personas, porque todo lo que se hace con maldad se paga. Eso es malo. Les voy a enseñar aquí algo para que vean, por eso ojalá que puedan ver. Primero voy a clicar, mire, aquí dice, yo no tengo ninguna página de TikTok que se llama Moira Victoria Oficial, ¿verdad que no? No tengo ninguna página que se llame Moira Victoria Oficial. Bueno, voy a empezar por la primera. Esta tiene Moira Victoria Oficial, aquí está otra computadora, estoy tocando otra computadora. Mira, acá estoy, mira, la voy a abrir. Miren, ahí estoy yo, ahí está la madama Moira Victoria, está aquí, mírenla, ojalá que puedan ver bien. Miren, vean, pueden ver bien, aquí estoy yo, esta es mi persona. Hicieron una Moira Victoria oficial, aquí tienen 23 seguidores y tienen 156 likes, esta la hicieron apenas ahora en diciembre. Acá tienen todos los videos que yo he subido a TikTok.
Aquí los tienen, miren, los cogen y los ponen acá. Se han ido hasta YouTube y han robado de YouTube, han robado de Instagram, han robado de Facebook, todo y lo ponen acá. Miren el montón de videos que hay acá, miren. El último video, mire, que han subido, mira, el ritual de Navidad que les ofrecía a ustedes. Mira, aquí está el ritual de Navidad. Ritual de Navidad, aquí está. Lo bueno que, mire, acá le ponen, miren este ritual. Dice, el romero es muy bueno para hacer hechizos y que te vaya bien en la vida. Eso no lo escribo yo. Nada de eso yo pongo en mis videos. Yo lo hablo. Yo no escribo eso. Dice, siempre hay que pensar antes de actuar, porque si no puedes cometer muchos errores. Eso se lo digo yo y ahí lo repiten. Entonces, acá dice, aquí, dice acá en este que está acá, dice, aquí hay que mover el dinero y el dinero está en el signo de Leo. Hay que moverlo. También tienen que cuidarse de los enemigos ocultos. Nada de eso escribo yo. Mire, eso todo lo escriben. Me roban los videos y los suben acá. Por acá también Virgo. Al mal tiempo, buena cara. Dice, hay que hacerlo, buena cara al dinero. Mira todo. Entonces, hablan de dinero para estar trayendo dinero. Acá tienen este video que dice, ¿tú qué esperas para cuando les digo que hagan una petición, que pidan al orden divino, que pidan al universo? Entonces acá le dicen, ¿tú qué esperas para hacer tu lista de agradecimiento? Coloca en ella lo que más tengo de deseo. Dice, lo que más deseo quieres, ¿no? Ahora bien, aquí les voy a abrir este para que vean. Acá, mira, este es el hechizo que yo hice para Navidad. Se lo robaron y lo ponen acá. Dice, quédate, dice aquí, quédate hasta el final del video. Estaré diciendo unos hechizos muy poderosos que te pueden servir en tu vida, ¿no? Entonces, acá comienzan a ofrecer todo. Dice que aquí tiene Moira Victoria Oficial. Dice Moira Victoria Oficial. Dice en Estados Unidos, ponen USA, ponen California, ponen rituales de amor en USA, Los Ángeles, Florida, Miami, Texas y rituales mágicos, dice por acá, y more. Mira, entonces acá ponen, aquí ponen hashtag Estados Unidos, hashtag USA, hashtag California, hashtag rituales de amor, USA, dice, y Los Ángeles. Dice hashtag Florida, Miami, Texas, rituales mágicos. Por acá dice hashtag amarre de amor, endulzamientos de amor. Óigame, ¿a dónde ustedes me han hablado? Yo les he ofrecido aquí trabajos de endulzamientos o de amarres. ¿A dónde? ¿Ah? Y esto que yo hago todo, pero lo hago de otra manera, pero no hago así como hacen esta gente. Dice, amarre de amor, endulzamiento de amor, santería, óigame bien, hashtag santería, California, Estados Unidos, Miami, dice North Carolina, Miami, Pensilvania, óigame, hashtag Suiza, para Suiza también están ofreciendo para Suiza, Estados Unidos, USA, Norteamérica, Estados Unidos de nuevo, dice rituales de parejas Estados Unidos. Ok. Aquí también dice, óigame bien, hashtag Estados Unidos, hashtag Estados Unidos. Entonces aquí dice hashtag bisexuales, o sea, trabajo para bisexuales que ofrece Moira Victoria. Entonces dice aquí Estados Unidos, otra vez California, y siguen diciendo otra vez rituales de amor, Texas y amarres amorosos. Todo esto tienen acá. ¿Vio? Entonces, esto es lo que le están vendiendo a la gente y la gente está pagándole dinero. Hay una señora que dice que está cobrando por PayPal y por una aplicación de no sé qué y le están mandando el dinero a la persona. Esta persona también le han mandado un dinero hasta por los lados de Nueva York y allá le mandan unas velas en una P.O. Box. En un P.O. Box le mandan las velas, unas velas preparadas supuestamente que van a hacer el amarre de amor. Entonces yo no entiendo si las personas caen en un fraude aquí y me conocen a mí como yo soy, como yo hablo y digo siempre, si una persona quiere una consulta conmigo, venga a la página web, vaya a la página web, investigue todo lo de la página web y llámeme. Venga, mande un mensaje, porque aquí no recibimos llamadas tampoco. Mande un mensaje para poderle contestar. Después del mensaje le vamos a contestar. También para que vea cuánto vale la consulta
cuáles son los horarios y todo eso. Todo eso está en la página web. Aquí yo siempre mando a la gente a la página web. Yo nunca le estoy diciendo que venga aquí y le pongo todo ese montón de que se trabaja. Por aquí hay otro video que tiene hashtag España, que trabajan para España, que hay un número de España, no sé por qué tendrán ese número de España también. Tienen de España y tienen un montón de conexiones por acá. Entonces, miren lo que está haciendo por acá. Todo esto tienen aquí. Ha venido gente que dicen, me hicieron un ritual, pero no vi nada. No vi nada. Por allá hay uno que dice, pero no vi nada. Yo pagué un ritual y no vi nada. Eso es una estafa que están haciendo. Y esta es la página que la tienen a no. Mire, todos mis videos los están bajando. Los bajan y los ponen los videos. Esta es una página. Hay otra que se llama nada más Moira Victoria. Este es Moira Victoria Oficial. Ahora van a ver. Aquí está Moira Victoria Medium. Aquí está, esta es mi página, esta que está aquí arriba, esta es mi página. Esta que está aquí arriba es mi página. Y aquí es otra vez otra página. ¿Ves? Esta apenas tiene, esta la acaban de empezar. La otra la tienen ya puesta. Ahora acaban de empezar esta, ya le van poniendo 4 videos. Aquí tienen 4 videos que ya han montado. ¿Vieron? Tiene 5 seguidores y tienes 11 likes. Ahora, si nos vamos a la otra página de atrás, como les digo, que era la oficial. Vamos a ver si nos podemos ver la oficial otra vez. ¿Dónde está la oficial? Aquí está la oficial. Vamos a ver acá la oficial. Aquí está. Mire, ¿cómo puede haber 156 likes? Hay 23 personas. Ahí están todos, mire. Rosy, María Lisbeth Sánchez, Ladishla Gutiérrez, Edgar no sé qué, Víctor qué sé yo, Alexa, Elizabeth, Lola, Zuli, todos estos son seguidores de esa página que no tienen nada que ver absolutamente conmigo. Ojalá lo puedan ver, yo creo que pueden verlo, no sé cómo hacen, pero la computadora es bastante grande y ojalá lo puedan ver. ¿Será que lo pueden ver? Acá todo esto que está aquí, ojalá lo puedan ver y si no, después ustedes hacen su pantalla más grande y lo puedan ver. Todo esto es el robo que están haciendo con mi nombre. Ahora vamos a ver aquí, mire, Moira Victoria Medium, acá tienen esto. Ahora miren esto, otra vez. Acá vamos a ir, aquí hay una personita que es como una jovencita, es de la misma red. Entonces dicen, Videlte, ni siquiera pudieron poner vidente, sino pone Videlte. Videlte del tarot. Moira Victoria Medium. Óigame aquí. Mira, acá está. Ojalá lo puedan ver bien de allí. Ojalá puedan ver. Dice aquí Videlte. Videlte del tarot. Moira Victoria Medium. Victoria. Mire, aquí esta personita tiene 3,765 seguidores y tiene 9,128 likes. Esta es una muchachita que está haciendo todos estos videos por acá y en nombre mío. Aquí está la muchachita, se la voy a buscar. Mírala, ahí está. ¿Verdad? Ahí está. Y están cobrando dinero a costa mía, cobrando dinero en mi nombre. Y le dicen que trabajan para mí. Mire, ahí está, ahí está. Mira. Dice, te vas a quedar con la boca abierta. Y le está hablando ahí de lo. No me está dando el sonido para que la puedan oír. Ahora aquí está. Oiga. Está como mudo está un poquito mudo, no está dando el sonido. Parece que está cortado o está bien raro. No me está dando el sonido para que lo pudieran escuchar. No está con el audio trabajando. La conecté para que la vean ustedes, pero aquí no está con el audio trabajando. Y ahí está ofreciendo esta personita. Bueno, la ven, esta es la que está en esta página. Y mira todo lo que tiene por acá, aquí. Y eso no es nada. Hay otra página que entonces dice que es de Cuba y saca una bolsa de panties para vender las panties. Y dice arriba de Moira Victoria.
vendiendo un montón de panties que están haciendo de venta. Mira esto, mira acá, mira por aquí. Ahí tienen la página de esta. Y arriba dice Videlte, ni siquiera puso vidente, puso Videlte Moira Victoria, Videlte del Tarot Moira Victoria Medium. Ahí está. ¿No? Esto de verdad que está bastante. Esta es mi página. Mira, esa es la página mía. Esta es mi página. Esta es la página mía completa. La página mía de TikTok. Esta es. Aquí está la página original de Moira Victoria. Y dice Moira Victoria Medium. Moira Victoria Espiritual. Por eso siempre me he querido quitar todo eso de Medium. Todo eso. Yo soy más que eso. Me he querido quitar siempre eso de Medium, de vidente, clarividente. Yo soy más que eso. Yo tengo de todo. Yo soy una persona profesional con una larga trayectoria, con una gran trayectoria inmensa. Entonces, no, yo soy una persona que me puedo poner incluso solo Moira Victoria, como yo quiera. Y la verdad que yo soy conocida en toda parte. Siempre me han conocido como maestra espiritual. Cuando trabajaba en Edgar Cayce, en los tiempos que trabajé con Edgar Cayce en el instituto de Edgar Cayce, me conocían como la gurú espiritual. Era así como me decían, Moira Victoria, la gurú espiritual. Acá los doctores me dicen la maestra de la doctora del alma. Entonces, dígame usted, yo necesito que me anden usurpando los nombres así, mira, ahí andan con los nombres. Ya yo no sé qué hacer. Ya yo quiero cerrar todas las páginas y la verdad me da pena por todos que me siguen. La verdad, esto no es bueno. Esto es una manera de estar uno que no tiene paz, la verdad. Miren, esta es mi página de verdad y luego vieron todas las demás que tienen. Mira, esta Vidente Tarot, aquí está otra que está como la que tiene apenas 4. Mira, apenas le están poniendo a esta le están poniendo apenas acá. Dice, hay que mover el dinero, hay que mover el dinero. Está en el siglo de Leo. Aquí está otra vez esto. Mira, ¿a dónde yo ando poniendo nada de esto? Mira, Leo, arriégate a jugar las loterías, a jugar juegos de azar. Pon el negocio para vender. Ponga su energía en su negocio, porque puedo ver mucho dinero en tu camino. ¿A dónde yo ando vendiendo ese tipo de palabras así? Yo no le vendo ese tipo de palabras a nadie. Esto enferma a cualquiera. Mira, esto es la persona que se dedica a hacer estas cosas es una persona pobre de espíritu. Aquí está la otra, que es esta viene siendo la oficial, que es la que están cogiendo dinero. Aquí están cogiendo mucho dinero aquí en esta página. Ahí esta es la que están robando mucho dinero acá. Aquí con todo eso de los amarres amorosos y todo lo que están ofreciendo, están cogiendo a la gente de fraude. Pero yo digo, al menos aquí están todos estos seguidores. Miren, todos estos seguidores que están aquí, ¿cómo van a confiar en que estos amarres los hacemos ir a Victoria? ¿A dónde han oído eso aquí en mi canal? Sin embargo, todas estas personas que ponen por acá y los que están por ahí, ellos vienen al canal aquí. La persona que ha hecho estas páginas y que ya hemos parado algunas páginas anteriores, porque ustedes saben que siempre les he dicho que hay páginas ficticias, páginas falsas, siempre han habido, pero siempre vienen y cogen las páginas y hasta le mandan a los seguidores que hagan consulta y le mandan ofrecimientos de consulta. Pero en la página de TikTok, como está privada, no pueden hacer mucho, ni tampoco pueden robarse los videos de TikTok. Esto lo roban en Facebook y lo traen para TikTok. Lo roban en cualquiera donde estén. Pero este que está aquí, todos estos, por lo que se ve, pueden estar bajados hasta del mismo TikTok. Mira, aquí dice que los hicieron con una aplicación que se llama Submagic. Se llama la aplicación Submagic. Con esa Submagic están cogiendo los videos y están cortando y están poniendo los videos acá. Como ven, miren, todo eso. Mira el ritual ahí, los rituales. ¿Ustedes creen que eso es respeto? Eso es una falta de respeto grande. A mí los doctores acá me dicen, salte de YouTube. ¿Y qué haces ahí? La verdad que mucha gente la que me dice eso es triste de verdad.
Yo siempre se los he dicho, vengo a YouTube para traerles estas cosas, no porque yo como de YouTube. Yo tengo muchos clientes afuera, aquí en Miami, gente de Nueva York, gente de todas partes tengo. Yo no estoy trayendo, ni siquiera YouTube paga gran cosa para los videos. Mucho menos yo no le cobro nada a TikTok, ni, yo no cobro ni un centavo de TikTok. Cualquier persona que sabe de TikTok sabe que yo no estoy monetizando los videos en TikTok, ni monetizo videos en Facebook tampoco, ni monetizo videos en Instagram. El único que se monetiza es aquí, y parte de este dinero también va para la ayuda de los niños de San Yush. Es así. Entonces, yo no vivo de YouTube, yo no tengo necesidad de esto. De todas maneras, se roban las cosas y ahí, si yo ahora mismo digo, voy a hacer a TikTok, porque miren lo que están haciendo, de nada vale, porque ahí siguen tirando todavía todo. Hay una mujer en Nueva York, esta mujer tiene una demanda. Se mudó de dirección porque la andamos buscando a la policía para entregar la demanda. Se ha perdido, está en otra dirección ahora. Y esta mujer también molesta muchísimo. Ella me coge mi foto, me las pone por acá, por allá. Los detectives están atrás de ella. Están pensando los detectives que sea ella. Sabemos bien quién es la persona que está haciendo esto. Yo no quiero hablar mucho porque esto está en investigación y porque quiero que esta persona pague con la cárcel, porque esto es fraude. Esto es fraude. Yo quiero que la persona pague con la cárcel. Yo voy a estar antes del 31 de enero para Nueva York por 3 días. Tengo un compromiso allá y hay un abogado trabajando. Yo sí voy a poner a esta persona en la cárcel que esté robándose esto. Lo que está haciendo esto, yo la voy a poner presa, porque lo mismo que está haciendo aquí lo hace con otra persona y lo están haciendo en todas las redes sociales. Tengo una señora que conozco que le tienen como 40 páginas falsas y cobrando dinero de sus páginas también. Tienen esa costumbre. Así que miren, así como está la cosa. Hay montones de páginas. Hay otra página por acá también que se llama, vamos a ver si la encuentro, esta. Vamos a ver si está por acá. A ver si la encuentro por acá. Esta es, esta, ahí está. Ahí está por acá. Vamos a ver si sale. Aquí está, mire, esta es otra página. Mira, esta es otra página. Ahí está otra página. Mira, Moira Victoria Medi 8. Aquí está la página. Mire, ahí está la otra página falsa. Mira cuántas páginas falsas me han robado, cuántas páginas están. No se pueden hacer nada con TikTok. Ojalá se lo voten, ojalá se queme igualito como se quemaron tantas casas allá en California. Deberían de quemarse cosas que de verdad vale la pena que se quemen y se hagan chicharrón. No que se le vengan a quemar las viviendas a las personas en estos grandes fríos, en estos grandes nieves, en estos grandes hielos que hay. Se le queman las casas a las personas que necesitan su casa construida de cuánto esfuerzo. ¿Por qué no se queman todas estas sinvergüenzadas que son las que deben depender del fuego? Pero no se queman porque ahí es que están los cerebros retorcidos también. Entonces, mire, todo esto que está aquí, esto es hecho por la de Nueva York. Esta la hizo la de Nueva York. ¿No? Así es como andamos, así es como estamos. No ve que como me cogen mi cara y la ponen por allá. La señora esa, mire, yo les voy a decir a ustedes, uno quiere ayudar a la gente, pero la gente también tiene que ayudarlo a uno. Si ustedes no apoyan este canal y ustedes no ayudan, yo lo cierro el canal. Yo no necesito de estos dolores de cabeza. De verdad que no. Así es que estamos. Y esta es la de Moira Victoria. Esta sí es la página de nosotros, ¿vio? Esta es la página nuestra. Mira cuántos videos tiene. Montones de videos tiene por acá. Y esto que no tiene más, porque yo la he parado muchas veces la página. Todos estos son los videos nuestros. Todo esto es lo de acá. Lo que no se dan cuenta es que esto es compañía. Esto no es una simplemente Moira Victoria, que todavía es lo que dice el abogado, que pesa más, porque es compañía. Yo no tengo con YouTube Moira Victoria, es una compañía. Es compañía que se paga los taxes al gobierno también, es compañía. No es cualquier persona que abre
una página personal y ya puso lo que quiere personal. Esto es una compañía y se pagan los taxes también. Esto está bajo una compañía, no está bajo Moira Victoria, está bajo una compañía. Yo tengo por ahí un récord de una personita que le corrí de allá de Nueva York y tengo todo, donde vive, donde ha trabajado, una persona acostumbrada a estar trabajando como cajera en los negocios chinos. Viene a meterse para YouTube y para todos estos lugares para andarse robando las cosas de las personas, para andar cogiendo la cara de uno y ponerla por allá con cosas raras y hablando feo en los canales. Yo no entiendo cómo la gente de verdad no tiene, la gente es yo diría, cínica, porque cómo yo voy a seguir a una rata que la oigo hablando mal de todo el mundo y la oigo insultando mal a todo el mundo y la oigo diciendo tantas cosas graves de las personas. Yo no seguiría a una rata así, porque el día de mañana que hay una investigación, van a investigar, mire acá, donde está esta página, aquí, esto que está por acá, ahí, mire, acá mismo, esta tiene 5 followers, aquí, mira, apenas tiene 5 y la están creando apenas. Ok, entonces acá, vamos a ver aquí que puse la medio 8, entonces está en la medium oficial. Aquí está la Moira Victoria, medium oficial. Esta es la página grande, ahí está. No se dan cuenta de una cosa, miren, cuando hay estas páginas que son fraudulentas y cuando la persona está metida con estas gentes, aquí hay 23 seguidores. Ahora en esta investigación que están haciendo de esta página, toda esta gente que está aquí la van a investigar. Van a saber quiénes son, de dónde son, por qué están en esta página y todo. Y todo lo que hagan aquí en esta página, hasta los seguidores también tienen que ver en eso. Pero cómo están solapando y siguiendo una página que saben que se está robando la página. Porque muchas de las personas que están aquí tienen que saber que la página que existe, esta no es la original, que esta es una página falsa. Entonces, ahora quiero ver sus opiniones por acá, porque lo único que saben decir es no haga caso, hay que reportarlas. Por acá dice no se les puede reportar. A TikTok no se puede reportar nada. A TikTok uno le reporta, lo que le dicen es que vaya a la policía. Y eso fue lo que ya yo hice esta mañana, ir a la policía y poner todo el reporte en la policía. Ahora, esta página tienen un teléfono de donde hicieron ese email. ¿A quién pertenece el email? Para eso están los detectives cibernéticos, para poder averiguar todo. Lo que pasa que se llevan su tiempo también y como han andado por los lados de todo lo que está pasando ahorita, de los tiempos y las navidades, están un poquito atrasados, pero yo tengo una gran y tremenda investigación en Nueva York. Y eso yo pongo en la cárcel a cualquiera que no esté haciendo las cosas bien, porque eso es fraude. Eso es fraude y pido lo que sea para esa persona, porque esto es un fraude y esta persona que está aquí merece ir presa. Presa tiene que ir por medio del fraude que está haciendo. Por eso siempre les he dicho, cuiden sus Facebook, cuiden todo eso, porque todo eso es un fraude. Han hecho muchos robos a las personas por medio de las páginas de Facebook. Marisela está aquí, Marisela trabaja para mí hace mucho tiempo y ella hace otras cosas que no tienen nada que ver con redes sociales. Aún más, ni le gustan las redes sociales. Ya yo le pido que esté acá por compromiso, pero no le gustan las redes sociales. Y a ella la estafaron en el Facebook, le pidieron un dinero y fueron y lo sacaron en el Facebook como si ella lo había autorizado y la estafaron por medio del Facebook. Así que hay muchas estafas que hacen de todas partes. Ustedes tienen que saber que todo eso es falso. Mire cuántas páginas falsas hay acá. Después vienen y dicen, perdonen porque estoy ando un poquito fónica. Aquí tengo un té que me estoy tomando. Tengo un té bien rico que le puse jengibre, clavo de especie, le puse canela. Está riquísimo el té, de verdad. Y lo endulzo con una miel que se llama Manuska. Esa miel no es una miel cualquiera, es una miel muy buena. Y la Manuska, así que la miel es traída de por ahí de Islandia y es muy buena la miel. Pero me mandaron también de regalo un frasco grande con una miel con jengibre y les digo que es riquísima.
es maravillosa, me ha ayudado tanto con la garganta. Es una miel de verdad, es hecha en Corea, pero viene con el jengibre que está riquísima para uno poderse ayudar con la garganta. Bueno, vamos a ver acá si alguien apoya a nuestro canal, apoya todo lo que está pasando. Esto no es merecido, de verdad. Mira, dice por acá, Marisela dice saludos. Bueno, vamos a ver acá. Hola, dice buenas tardes, señora Moira, dice por aquí. A ver, quién más va a andar diciendo algo. Dice, profecías cumplidas, California. California está bien malo y peor que va a estar. No quiero hablar de eso porque este video quiero que se quede solamente como un llamado de atención para que todo el mundo. Esto se lo hacen a muchas personas. Yo quisiera que todas las personas que le hacen esto lo reportaran, pero las personas se quedan calladas y no dicen nada. Solamente para que no se den cuenta, que no darse por aludidos de que les están robando las páginas o algo así, no dicen nada. Pero son montones de personas que les roban las páginas. Yo he visto montones por ahí, páginas falsas que le hacen. Se las hacen a Bella Vidente, se las hacen a Moni Vidente, se las hacen a todo el mundo. Por ahí yo he visto que les hacen páginas falsas. Se quedan calladas y no dicen nada. Pero cuando ya están sacando dinero a la gente de una página, ya eso es grave, porque ya eso es ensuciar el nombre de uno. Y muchas veces lo hacen con esa intención de ensuciar el nombre de la persona. Vienen y aquí dicen un amarre amoroso y luego dicen que lo hizo Moira Victoria, luego cayó mal, luego la persona reclama y luego viene el reclamo para uno que dicen que uno está haciendo esos amarres de esa forma. O sea, muchas veces lo hacen con una doble intención también de sacarle plata a la gente, pero también con la otra intención de dañar a la persona del nombre. Así es que son. Esa personita que está en Nueva York ha hecho demasiadas cosas para poder dañar el nombre de la persona. Y ella no sabe que si cuando esto va a una corte y la encuentran culpable y la ponen presa, a ver de qué va a vivir sus hijos, porque tienen hijos. ¿Cómo van a hacer para mantener a sus hijos entonces? Se los va a quitar el gobierno y lo va a tener el gobierno. Eso es de verdad una persona que no sabe pensar. Yo a veces lo que he hecho es orar por esa persona porque dan lástima. Son personas que tienen una espiritualidad muy pobre. Esa misma persona que está en Nueva York se llamó en el 2017, se llamaba Victoria Psíquica. Óigame bien, se puso Victoria Psíquica. Un día yo vine a ustedes y les dije, tengan cuidado que hay una Victoria Psíquica por ahí y no, esa no soy yo, no tiene nada que ver conmigo. Entonces rapidito se salió y rapidito se cambió el nombre por otro nombre. Entonces así es lo que hacen, siempre andan tratando de buscar los nombres, que es lo que quieren coger y hacerse de la vista gorda con los nombres de las demás personas. Pero la gente debería de quejarse y mucha gente se queda callada. Yo no me quedo callada. Cuando yo veo que me vuelven a dar haciendo cosas que tienen que ver con dinero y que están haciendo cosas con dinero, pues deberían de castigarlas de verdad, pero deberían de reportarlas, ¿vio? Dice por acá, es verdad que nos vuelven a encerrar. Yo estoy hablando de encerrarlas a estas mala gente. Vamos a ver por acá. Dice Manuel, bueno, ya eso lo vimos. Por favor, los nuevos apoyen con sus likes, es verdad. Atención al mensaje de la maestra Moira, dice Marisela, esto es muy importante. Dice Irma Alonso, muy buenas tardes, mi señora, gracias por sus profecías cumplidas. Ahora le voy a hablar al rato de lo de California, porque no lo quiero mezclar con esto, pero de verdad que todo lo que vamos a estar viendo en estos días va a estar muy feo, muy feo. La verdad que lo que viene es bastante fuerte y la gente no quiere creer en lo que uno les dice, creen que lo que uno les dice es mentira, porque en lo que yo digo que este año está malo, otras dicen que este año es el mejor. Otros dicen que viene el dinero porque todo el mundo tiene la mente en el signo llamado money. La gente no tiene en la cabeza en qué deben de estar preocupados. No, todo el mundo tiene la mente en el dinero. Y ya saben, mire todas las casas que se han quemado ahora en California. Muchas casas de famosos, casas de millonarios se han quemado. Entonces, la gente lo único que tiene en la mente es el signo llamado money, nada más.
no tienen otro signo, no tienen protección, no tienen, voy a preocuparme, ¿qué va a pasar? Veo que las cosas no están bien, tengo que pensar, tengo que tener una segunda opción. Ayer había gente que me estaba mandando mensajes de California llorando, que estaban llorando porque se estaban quedando sin batería en sus teléfonos y se estaban quedando incomunicados. Entonces, eso da lástima porque aquí se los he dicho 1000 veces. Eso no es nada. Va a venir un sabotaje, va a venir algo que va a bloquear todo lo que tiene que ver cibernético y nosotros vamos a estar incomunicados en cualquier momento, se los he dicho también. Vamos a estar incomunicados, pero de eso les voy a hablar después en otro video, porque aquí no quiero hablar de esto más. Esto lo cierro aquí y así nos quedamos. Presten atención cuando se les trae algo porque las cosas no están nada bien. Dice acá, si se juntan maldiciones, generaciones, eso es triste, porque la gente no sabe que esto es como una mafia. Cuando la persona no paga las cosas, las paga con la familia. Hay mucha gente que a veces llegan a mucha edad, a muy viejitos o lo que sea, y siempre están sufriendo. ¿Por qué? Porque traen algo encima que están pagando y pagando y pagando. Pero también las familias sufren, las familias pagan lo que hacen las otras personas. No es que paga solamente una, la sangre es así. La sangre se rota y la sangre va pagando unos por otros. Entonces, a una persona mala, malévola, de verdad, miren lo que les dije en estos días. En estos días les dije en un pequeño video que ya estábamos viviendo entre personas malas que sabemos que están poseídas, personas demoníacas, personas que tienen el alma oscura, personas que son de las conexiones de las alienígenas, de los extraterrestres malos y de todo lo que tiene que ver con la maldad. A mí me da cosa cuando oigo que dicen que los extraterrestres buenos. En este momento no hay ningún extraterrestre bueno. En este momento todo lo que está viendo, todo es malo. Aquí no hay ningún extraterrestre bueno, ninguno. Todos son creados para la maldad y todos los extraterrestres que están sacando ahora son creados. No es que vienen de arriba del cielo, ni que vienen de la galaxia, ni que tal cosa. Para nada. Estos son extraterrestres todos malos. Por ahí alguna loca, la misma loca de Nueva York, dice que los extraterrestres son buenos. ¿De dónde serán? Porque como ella es tan mala, esa mujer es tan mala y tan oscura que si ustedes la ven, el que la quiera ver se asusta, porque esa mujer es una mujer diabólica. Tiene el diablo adentro de su persona. Y esa persona, de verdad, así mismo como ella es, así ella dice que son los extraterrestres buenos. ¿Vio? ¿Por qué? Porque todos los extraterrestres son creados para hacer maldades. Lo que ha pasado en California lo crearon. Eso desde un principio se lo dije. Van a sacar juego de la tierra, va a salir juego sin necesidad de nada, porque lo van a crear. Eso pasa y saben cómo hacer el juego. Todas las ciudades dentro de Estados Unidos están para estar perdiéndose, unas inundadas y otras quemadas. Y otras van a venir ventoleros de viento por ahí y se va a llevar todo. Pero la mayoría van a ser inundadas y quemadas. Que tal como California, mira, está tanto frío, tanto hielo, tanto viento y tanto fuego, todo a la vez junto. A la misma vez también aquí mismo adentro, aquí en la Florida, aquí estamos peligrando. Nueva York está que se hunde, Nueva York se hunde, Nueva York se termina hundido. Entonces, aquí en la Florida hay, ya les dije en un video que había un edificio que se derrumbó creo que fue en el 2023, ese fue derrumbado por naves, fueron naves que lo derrumbaron. Entonces ahora, también, perdón, van a ver unas naves o ya están gastando que están derrumbando otros edificios en el South Beach. En esos edificios está la casa de Messi, está la casa de Shakira, está la casa de un montón de artistas de plata. Y ese edificio se va a hundir, se va a caer, se va a derrumbar. Ya me tengo que ir porque ya me ataqué la garganta. Y quería enseñarles esto para que se den cuenta. No quiero que nadie caiga en este fraude, en estas estafas. No quiero que nadie mande ni un centavo porque estarían pecando ustedes. Ustedes creen que le están pagando a la persona que le está ayudando. Esa persona, mira, toda persona que le está cobrando un dinero
no tiene una dirección que está clara, es porque les está robando. Yo digo siempre que una persona tiene que tener una dirección. Aquella persona que está cobrando que le paguen PayPal, que le paguen por aquí, que le paguen por allá y no tiene una dirección, que le conozcan de verdad. Como yo tengo una dirección ya de 20 años. La misma dirección está de 20 años. Díganme ustedes, cuando quieren hacer un reclamo, ¿a dónde lo van a reclamar? ¿A dónde van a ir a reclamar si esa gente se desaparecen? Por un lado cogen el dinero y por un lado se desaparecen. Tienen que tener mucho cuidado. Y ahora en estos tiempos hay mucho fraude. Y esto está en investigación y ustedes van a ver que van a llegar a parar con esta persona que hizo esta página. Y la otra, y la otra, y la otra. Son muchas páginas que están allí y esta está robando mucho dinero. Esta página está robando bastante dinero. Por acá también esta página dice, esta página tiene por acá también que dice, dice play video, vamos a ver por acá. Cualquier video de estos, ellos le ponen, ahí están todos los hashtags que tiene. Mira todos los hashtags que le ponen, todo, haciéndose pasar que soy yo. Por acá tienen un montón de cosas. También por allí hablan que trabajan para España, que trabajan para Suiza, que trabajan para no sé dónde, para todas partes, cogen gente de todas partes. Todos los videos están iguales. Mira, ahí están usando el video. Mira, ahí está lo otro. ¿Vio? Todos están cortados aquí por Magic. ¿Vio? Solamente por esto aquí. Ahí lo van a pescar porque ya esto es una marca aquí. Dice que es una página, una aplicación. Por acá también tenemos más. Miren cuántos hay. Todos cortados con lo mismo. Pero yo les voy a dar a saber a ustedes, estén atentos, porque yo les voy a averiguar quién, que lo que diga el detective que está haciendo todo esto, y se lo voy a dar a saber. Y sí quiero que cuando lo sepan, apoyen, porque el canal de quien sea de esto lo vamos a mandar a cerrar. Estos canales hay que mandarlos a cerrar. Y a la gente, toda esta gente, mira, me da un placer grande, a mí me da un placer, yo me siento bien, porque falta poquito tiempo, faltan poquitos días, falta muy poco tiempo para que todas estas alimañas comiencen a pagar. Falta poquito tiempo para que todas estas alimañas comiencen a pagar. Se los digo yo, Moira Victoria, a nivel espiritual, que sé lo que les estoy diciendo. Si usted tiene a una persona que le está haciendo daño, déjelo, que es que le falta poco tiempo para que pague. A toda persona malévola, a toda persona dañina, le falta poco tiempo para que comiencen a pagar y a hacer lo que tienen que hacer con ellos. Va a ver, porque son personas que no tienen ya un límite, ya se les está acabando su plazo y toda persona tiene un límite. Hasta que un día, los mismos seres me lo han enseñado, hasta que un día. Y eso póngale el puño que así es. Hay una por ahí, la de Nueva York, eso no se va a parar más nunca en la vida. Esa mujer no se va a parar más nunca en la vida. Ni siquiera va a poder tener para comer un día. Va a tener que agarrar una vasija por ahí, pararse en las esquinas a pedir dolaritos o a pedir centavos, lo que le quieran dar para comer, porque así va a terminar esa mujer. Se los digo yo, Moira Victoria, porque quien me hace daño a mí, yo no tengo que hacer nada para yo cobrármelas. Para eso tengo mis guías, para eso tengo mis seres que me tienen aquí por algo y lo puedo decir como un cheque al portador, que así es. Yo no tengo que mover un dedo para que la persona comience a pagar lo que hace. Yo soy una persona también que cuando yo pido algo de bien para las personas, eso está dado y está hecho porque así es. La gente es una atrevida a veces cometerse con personas espirituales que no las conocen y no saben de verdad quiénes son. Uno no puede andarse metiendo con las personas espirituales si uno no conoce bien quién es esa persona, porque la persona espiritual de verdad nunca está sola. Siempre vamos a estar acompañados por un ser cualquiera de todos los que nos rodean, que pueden ser montones, y no estamos solos nunca en la vida, en ninguna parte. Por eso ustedes tienen que respetar mucho a las personas espirituales, porque hay unos que son vividores, que no tienen nada de nada, ni saben nada de nada. Pero el que tiene, tiene. El que tiene, no se le puede negar lo que tiene. Y personitas como estas así, que creen que pueden andar haciendo todo esto, no saben lo que les va a tocar.
Cualquier momento les puede tocar algo que se van a arrepentir. Todo se paga en la vida. En la vida no se queda nada escondido y mucho menos con cosas espirituales. Con las cosas espirituales no se anda jugando. Eso se lo digo yo de verdad y se los he dicho siempre de buena forma, porque no se debe de ser así. Hay que respetar. Vamos a ver por acá rapidito. Antes de irme voy a... Señora, es gente envidiosa. Nadie como usted, señora Moira. Usted es única. Pero por eso es Irma. No se trata de que sea gente envidiosa. Una cosa es gente envidiosa y otra cosa es gente vividora, gente estafadora. Es muy diferente. Porque una gente que me envidia a mí, perfecto, me envidia. No puede ser quien yo soy, perfecto. Pero una gente que está ocupando una página mía para sacarle dinero a otra persona, eso no es por envidia, eso es por ladronada. Eso es porque son ladrones, porque son sinvergüenza. Es porque son estafadores, por eso es que son. Eso no tiene nada que ver con envidia. Hay que separar la envidia de la estafa, que ya esto es una estafa, lo que están haciendo ahí. Esto es estafa. Entonces no se puede comparar envidia con esto. No se puede comparar ver una gente gorda, ver una gente hinchada. Una cosa que esté hinchado, otra cosa que esté gordo. ¿Yo? Entonces no se puede. Hay que llamar las cosas por su nombre. Vamos a ver aquí, dice, están usurpando el nombre de la maestra Moira. Hay que reportar esas cuentas. Por favor, reporten estas cuentas de verdad. Mire, recuerden, búsquenlas. Mire cómo se llama esta. Esta se llama Moira Victoria Oficial. Tómenle una foto por ahí la van a tener en el, ¿ves? Está de una blusa roja, todo lo que está acá. Ya yo no me quiero poner ni rojo, porque no sé si es que rojo me veo tan guapa o qué, porque cuando me pongo rojo me roban todo. La tipa esta de Nueva York, la mal nacida, esta tipa de Nueva York, que no me gusta hablar de esta tipa porque esta tipa tiene una aura tan mala que no la quiero ni mencionar. Pero esta tipa es una tipa podrida más que una rata y apesta más que una rata. Esa mujer, todo lo que me ve rojo me lo ando robando. Y la están investigando si ella no tiene que estar metida en esto también, porque la están investigando y más tarde tengo mi vigilia espiritual y lo voy a averiguar con mis seres porque ellos me lo van a decir también. Así que la persona que esté metida en esto, de que la pongo en el caldero, la pongo porque la pongo. Esta vez no se me salva por nada del mundo. Eso se los puedo jurar como el cheque al portador. Porque ustedes me ven así a mí, pero yo soy tremenda bruja de verdad. Tremenda bruja con sal y con azúcar. Y a mí no me gusta que la gente se trate de pasar conmigo. El que se pasa conmigo, le digo que las paga porque las paga. Especialmente si yo no le he hecho nada a esa persona, si no me he metido con esa persona, si no la asumo y si no la arresto, ¿para qué carajo se mete conmigo? No se meta conmigo, que yo soy una persona espiritual de dos aguas. Ah, el otro que decía allá en el canal que yo digo que soy de dos aguas, claro que soy de dos aguas, ¿no? Pues claro que sí, todo brujo de verdad tiene dos aguas. El que dice que es solamente de una, mentira, no es nada, ni es una cosa ni la otra. Toda persona espiritual conoce el bien y conoce el mal. El que conoce el bien, conoce el mal. Aquella persona que te diga a ti que solo conoce el bien, no es nada, no es nadie, no conoce nada. Porque para uno saber hacer un trabajo bien a nivel espiritual o curar a una persona que tenga algo malo, tiene que saber el mal, de dónde viene el mal y por qué tiene el mal la persona. Si no, ¿de dónde se le va a curar si uno cree que todo es bueno? No, hay que conocer del mal y conocer del bien también. Entonces, ¿cómo es posible que la gente no respeta? La gente no respeta, pero yo sí me voy a ocupar de volver cucaracha a cualquier persona y que pida dinero en la calle para que aprendan y que vivan como limosneros. Muchas de las personas que están pidiendo limosna en la calle tienen una maldición. La mayoría tienen una maldición. Mayoría tienen mucha maldición. Entonces, por eso hay que tener cuidado, sumo cuidado. Uno no puede andarse metiendo con la gente así porque así. Aquí se meten, mira, esta personas ustedes que saben quién soy yo, hay una tipa que se mete que dice que la esotérica, no sé qué, la de España, dice, apenas yo pongo cualquier cosa, pongo, ¿cómo se llama? Horóscopos, pongo una predicción y se mete. Son copias, son copias. Aquí está Darros. Darros le ha contestado más de una vez. Y las personas pasan por encima de esas necias y no le dicen nada, hay que contestarle. Si uno de verdad quiere ayudarse con una persona que uno le respeta, ayuden, pero no pasan por encima de esas ratas si no le dicen ni una palabra. ¿Ah? Hay que decirle, vete para tu lugar,
No vengas a molestar a un lugar que aquí no es para ti, porque la verdad que nos vienen aquí a nuestro canal a llenarse de más energía, más, para poder arrestar la pobreza que tienen encima. Eso es lo que vienen, a robar la luz de nuestro canal para seguir jodiendo por ahí. Ese es el problema. Vamos a ver acá, aquí dice, gracias por siempre y la familia universal. Ah, bueno, de Rosario de Argentina. Vamos a ver, rapidito me voy por acá. Por favor, denuncien esas páginas. Vamos, Emanuel, todos los que quieran denunciarla, denúncienla. Ya saben que una se llama Moira Victoria Oficial. Luego tenemos la otra por acá que se llama, anótenlo, Moira Victoria Oficial. La otra se llama, Moira Victoria Oficial. Aquí la otra se llama, hay una que se llama Moira Victoria. Yo voy a tener que cambiar el nombre otra vez porque cada vez que me están robando las páginas, cambio el nombre para que la persona no esté pensando que es la misma persona. Dice por acá, a ver, la otra es Moira Victoria Oficial, ¿no? Aquí viene siendo Medi 8. Esta viene siendo Medi 8 aquí. Entonces, esa también reporten la mira. No vayan a reportar la mía, reporten, mira, Moira Victoria Medi 8. Esta es otra falsa aquí. Esta otra es falsa, mira esta que está la muchachita esta ahí. Dice Videlte del tarot. Videlte, óigame bien, no sabe ni poner vidente. Se le fue la N, se la comió. Todavía no había robado para comer, entonces se le fue la N. Videlte del tarot, dice Videlte del tarot, Moira Victoria Medium. ¿Vio? Ahora todo el mundo es medium. Ahora dan clases de medium también. Es mentira. Ninguna medium se hace con clases. El medium nace, no se hace. Ninguna persona va a pagar un curso para hacerse medium, porque eso es un robo también. Eso es robarle a la persona, porque no es verdad que nadie va a pagar para que sea medium. Y yo les voy a hablar mucho acá, pero ¿para qué les hablo? Ya yo no les quiero ni hablar. Yo les hablo para que vengan estas ratas y copien. Todo lo que yo les digo a ustedes, las ratas lo copian. Entonces ya no se puede hablar mucho, porque todo lo copian las ratas. Eso es un problema grave. Mira, Videlte del tarot, Moira Victoria Medium. Esta tienen que reportarla, por favor. Reporten esa página. Luego tenemos la otra que viene siendo la Medium. Vamos a ver acá. Esta otra es la otra que está de Medium. Mira. Esta es la que tiene 4. Le están montando apenas videos. Estos los acaban de montar. Y dice Moira Victoria .medium. Así es. Moira Victoria .medium. Si podemos ponerle Marisela, si pudiéramos poner los enlaces de estas páginas allí a las personas, ellos saben más fácil. Si podemos poner los enlaces acá, se copia el enlace aquí y se pega. Vamos a ver, acá lo tengo yo misma. No lo puedo pegar porque no lo puedo pasar de un lado a otro. Porque esta es una computadora y aquí tengo otra. Entonces no puedo pasarlo de una computadora a otra. Tengo no lo puedo pegar de un lado a otro. No puedo. Es una computadora diferente, entonces no lo puedo pegar. Pero puede alguien ponerme aquí, Marisela, me ponga el enlace acá de cada una de las páginas para que la tengan y si no yo se las pongo después debajo de este video, le voy a poner todos los enlaces. El que quiera ayudar a reportar, se lo voy a agradecer. Bueno, por acá tenemos también hay que reportar toda esta y la persona que quede, que la cojan, que la pongan presa. Yo me voy a ocupar de ver la presa a esta persona, no importa dónde estén y quiénes sean tampoco. Dice, las páginas de la verdadera Moira Victoria tiene más de 10,000. Sí, la mía tiene 12,000. Aquí dice, están haciéndose pasar por la maestra Moira, dice Manuel, sí. Por acá también dice por TikTok. TikTok es un canal un poquito complicado, ¿eh? Encuentro sale lo feo conmigo, dice por acá. La página por acá está bien ahí. Ya saben,
Todas esas enseñanzas que dan de que están haciendo un medium, de que le van a enseñar para que sea medium, eso es mentira. Hubieran un montón de medios en la calle que se estuvieran tropezando unos con otros. Eso no es así. Tampoco clarividente, no cualquiera es clarividente ni cualquiera es vidente. Yo no sé lo que le llaman ser vidente porque veo y no veo nada. Total, veo y no veo nada. Entonces son clarividentes. La clarividencia y el vidente no es lo mismo. Cada cosa tiene su explicación. Ahora bien, lo voy a dejar porque ya les dije lo que hay. Espero que los que estén aquí sean de la familia, vean este video, también lo reporten este video, ¿ok? Al rato les traeré un video que va a ser de mucha ayuda para todos, para que lo puedan también tener. Ahora les voy a decir a todos gracias por estar aquí y yo les voy a poner abajo de los videos, les voy a poner los enlaces de esto para que lo tengan. Gracias y a todos les digo que ojalá puedan ayudar y reporten estas páginas. Solo reportándolas, aquí está, aquí pusieron aquí las está poniendo Marisela. Ya Marisela puso una, puso dos, me faltan todavía más, porque son cuatro. Son 4 páginas las falsas. Aquí está otra más, ahí se las están poniendo. Y falta la donde sale la muchachita esta que sale por ahí. Esta, mira, la vidente, mira, todo eso de Buena Victoria, mira, tremenda cochinada, mira, tremenda porquería, y que Buena Victoria haciendo todo eso. No sé por qué no se oye, está como, no se oye lo que está hablando la muchacha. Está sin volumen, no sé por qué no tiene volumen. Por alguna razón se le fue el volumen y no tiene volumen. Pero esta es esa, mira. Ahí está la muchacha que es la que hace las cartas. Pobre muchachita, se la va a llevar el diablo para andar de pendeja. Bueno, entonces ya ahí están todos los enlaces para que los vean. Gracias a todos, bendiciones, pásenla bien, muchísimas gracias por venir. Aquí está el video para que lo sigan viendo, los que no lo vieron, y muchas bendiciones para todos. Hasta entonces les habló Moira Victoria, estaré pronto en un video ahora más tardito con ustedes, que me interesa muchísimo traerles un video muy importante. Hasta entonces. Gracias Marisela, y gracias a Laura, hay que espabilarse más.